Tururún, chun, chun, chun. Y entonces esto está bien. Y el resto está bien también. Que se me ha borrado lo de la cámara. ¿Cómo lo tenía? Espérate. Se me ha olvidado ponerle el fondo. Rubén, qué desastre que eres. Madre mía. Me cago en mi vida. ¡Pum! Y ya está. Vuelta a la normalidad de siempre. Por llamarlo de alguna manera. No, YouTube, ¿por qué dices que hay un error y luego dices que hay conexión excelente? Te odio. Te odio muy fuertemente. ¿Hay un error? ¿No hay un error? ¿Me están viendo? ¿No me están viendo? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué me haces? Es porque no pago por una versión mejor, por una versión pro. Es todo porque utilizo Restream. Dime, ¿por qué YouTube? ¿Por qué haces esto? Vale, ahora parece que está bien. 3 minutos después y nos damos cuenta de que no hay ningún problema. Oye, cualquier día, el próximo día, juro que voy a tirar para adelante. No voy a comprobar. Y ya está. Primer domingo de marzo. Sí, señor. Gracias, papá. Llevas razón. Primer domingo de marzo y ya empiezan los picnic. Empezamos yendo de picnic. Sin hanami. Sin flores. Bueno, flores había. Empezaban a florecer algunas en los árboles. Pero oficialmente no se puede llamar hanami porque no habían florecido la sakura. Por completo. Hasta el punto de que se caigan y esas cosas. Aunque más familias estaban haciendo lo mismo, en realidad. Porque... sí, se fueron para allá, al parque con los críos, a jugar. Mucha gente sin mascarilla también. Pero bueno. No sé. Creo que no pasará nada ya. De hecho, mientras estuvimos en el parque tirados y demás, nosotros no la llevábamos. Alguna se la puso porque decía que le daba calorcito a la mascarilla. Sí, sí, sí. ¿Hoy no vas a salir? ¿No vas a hablar? ¿No? Bueno, ya, sí, está bien. Ah, ya sí. salió. Ah, pero igual, quítale el fondo. Ya, si no, no sales. Me dijiste que no quería salir, pues Vale. no lo puse. Ay. Además le he metido zoom a la cámara. No, te mueves. ¿Por qué no te mueves? Así. Pum. No se te ve, ahí. Así sí se te ve. Así sí se te ve. Y nada, eso que contábamos. Eso, lo del picnic. Que bueno, ya empiezan a surgir por ahí y es normal. Y de hecho, para finales de mes. ¿Cuándo florecen las sakura este año? A ver, no lo he mirado. Hanami 2021 Tokio. Vamos a ver. ¿Cuál es el forecast? La predicción. Hostia, pues la semana que viene. Flipa, sí, sí. Del 15 al 23 de marzo. En Tokio este año. Pues vale, me sirve. Hola. La semana que viene quedamos para ir de Hanami. Ah, no, ojo. 15 es lunes. Me. O sea, dentro de 2 semanas, la del 20-21 de marzo. Podríamos ir esas. Aunque la mayoría de los parques está prohibido hacer picnic. Y ahora están cerrados porque dicen que claro, que con el corona y demás, Sí. que no se puede hacer nada. Pero bueno, vamos al parque que está aquí al lado y hacemos nuestro Hanami particular privado y ya está. Vale. Total, no hay mucha diferencia entre salir de casa sin mascarilla y sentarnos fuera que estar aquí sin mascarilla y
Que el polen está fuerte, ¿eh? Pafuncho ya me tiene cansada. Sí, la verdad es que se nos caían los mocos a la mínima. Puto polen de mierda. Ay. Y nada, pues bueno, hoy la verdad que más que hacer prácticamente el día de picnic y luego irnos a... ¿A dónde nos fuimos? Al... ¿Cómo se llamaba? Mr. Donuts. Eso, al Mr. Donuts. Mr. Donuts. Mr. Donuts. Mr. Donuts. A comer allí donuts y pasar la tarde tranquilamente tomando zumo 100% de naranjas de Valencia. Con hielo. Y con un sabor curiosamente muy similar al que tiene el del Tetabric. Pero yo no quiero decir nada. Ellos decían que era 100% zumo natural de Valencia. De naranjas de Valencia. Valenciano Orange Jacupa. Juice. Y si lo dicen, pues bueno. Nadie los cree. O al menos yo no me los creo. Desde luego. Porque realmente si fuera zumo exprimido y demás, por lo menos se debería notar la pulpa o algo. ¿Verdad? Aunque lo cuelen, por mucho que lo cuelen, algo se No, nota es la pulpa. totalmente diferente. ¿Sabes? Y no tenía nada que ver, la verdad. Era Jugo de mentira. combini. Ujú. De combini no sé, pero de supermercado De mínimo. caja de... De supermercado Vaya, segurísimo. Esto vamos a ponerlo... ¡Ay, no! Pantalla completa, no. ¡No! No si pongo pantalla completa. A ponerlo aquí como referente visual. Para saber lo que van a ver ellos. En algún momento pasa algo. El 21 entra la primavera, sí. El 21 entra la primavera, es verdad. Y fíjate, este año, a pesar de que la primavera entra el 21, aquí del 15 al 23 ponía. Pues... Pero todavía está haciendo... Bueno, está fresquito, pero no tanto, la verdad. Yo tengo frío. Zack Morras, hola Zack. Oye Zack, tú pusiste un comentario el otro día, me parece, y lo borraste. Un comentario bastante obsceno, creo recordar, en un vídeo. Y luego lo borraste. A ver. ¿Dónde está? Porque las notificaciones se me quedan, pero luego, cuando fui a mirar el comentario, no estaba. 5 días. Ah, no. No fue Zack, me confundí. Pobre Zack. Perdón. Fue Vladimir Putin, ¿cómo no? G-Channel come coño. Sí. No entiendo por qué. De hecho, en ese vídeo creo que no hablamos nada de eso. No lo entiendo. Fue el de las camas gigantes, Toys R Us y niños por la calle. No te dije nada raro, ¿no? No. No sé. Bueno. No, perdón. Para nada, soy súper elegante, dice. Lo siento. Fallo mío. Sería de Mercadona, dice mi padre. Pues no te digo que no, ¿eh? O sea, sabe muy similar al del Mercadona. Pero no al que exprime, sino Es al más, de con harto hielo. Tetrabric. Para que... Es verdad. Y con hielo. Especulación. Con hielo. O sea, es que... Cutre, pero vamos. Dice, me odias porque tu novia me ama. Lo amas en secreto y yo no lo sé. No delates. No delates, No, dice. nada. ¿Verdad? ¿Cuánto te costó el zumo? No me acuerdo. El ticket lo tiré. Es lo que me costó en total todo. Que lo apunté. Pero no sé lo que me costó el zumo. ¿Qué serían? ¿300 yenes o así? No sé. Un vaso de mierda. Pero la caja de zumo de litro está como Hyakuen.
Bueno, mira, luego me dicen a mi rata, mírate tú lo que estás diciendo. Ojo. ño. Yo solamente soy un poquito catalán. Un poquito nada más. Solo un poquito. Hostia, no, es que vamos a ver. Esto viene a una discusión que tuvimos hoy, cuando íbamos a ir al picnic, ¿vale? Os pongo en contexto y quiero vuestra opinión, ¿vale? Vas a un restaurante donde te ofrecen el servicio takeaway, de llevar a casa, ¿vale? Tú vas, compras algo y te lo llevas a casa. Hasta ahí bien. Tienes la opción también de comer en el restaurante. Hasta ahí bien. Tenemos las dos opciones. Entonces yo voy a pedir, por ejemplo, ponte 16 piezas de sushi, ¿vale? Voy a pedir 16 piezas de sushi que de normal vienen 2 piezas en un plato. Es decir, pides 8 platos. Hasta aquí creo que todos me seguís. Cada plato vale 110 yenes. Entonces, en total, son 880 yenes. Hasta ahí una factura muy normal, muy simple. Ya está, no hay más. 880 yenes. Luego tienes otra opción en la cual por 18 piezas, 2 piezas más, te las ponen en un plastiquito así redondo, muy guapo, muy bonito, con tu salsa de soja, con tu sobrecito de wasabi y unos palillos. Te pueden poner 2 pares o te pueden poner un par de palillos. Muy bien. Hasta ahí dices, bueno, si antes tomábamos 16 piezas, 880, si me pones 2 piezas más, yo entiendo que serán 990. Sería lo lógico. Vale. Lo lógico sería que me cobraran 990 o que me lo redondeen a 1000 yenes, ¿vale? Hasta ahí yo lo vería normal. Gustosamente pagaría, en vez de 990, los 10 yenes extra. Ponte por los palillos, por la salsa de soja que me pongan, o por el wasabi. ¿Vale? Eso no tengo ningún problema. Que en vez de 1000 me lo quieres cobrar a 1100 porque dices, bueno, es que nos cuesta empaquetar el plástico y la puta que lo parió. Vale, te lo compro. Ahora, que me lo quieras cobrar a 1800 yenes. Al doble de precio, ojo. 1800 yenes. La puta bandeja. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo, mi respuesta a la gente con la que quedé hoy, a mis colegas, les dije, yo me voy al puto restaurante, yo me llevo mi puto Tupperware, me meto las piezas de sushi en mi puto Tupperware, me lo envaso yo, no necesito que me pongan un sobrecito de salsa de soja, cojo la salsa de soja, me la echo encima, me lo llevo en mi Tupperware y pago 800 yenes. ¿Lo has hecho antes? Cállate, no digas eso. No me despegues. Y lo que me jode es que tengan los santos cojones de querer cobrarme el doble. Es en plan, no lo voy a pagar, me niego. O sea, me niego. Me voy allí, me cojo el tupper, me lo echo en mi tupper y me voy a tomar por culo a comerlo. O me lo como allí. En este caso, hubiera sido para irnos al parque a comer al picnic. ¿Vale? Al final no fuimos a comprar sushi, no fuimos a comerlo. Pero es que no me jodas. O sea, vas al supermercado, en el supermercado, ¿cuánto te valió a ti tu coso de sushi? 600 por ahí. No, sí. 600, aproximado, 500. Bueno, 500. ¿Cuántas piezas traía? 8. 8 piezas. Sí. Si fuera en el Hamasushi serían 440. Te salió más caro que en el restaurante. Bueno, sí. Pero tenías variedad. Sí. Vale. Hasta ahí, bueno, pues puedes decir que pagas por la variedad. El sabor a lo mejor es distinto y demás. Porque el de atún sí estaba más caro y la verdad que del jamás se veían. Entonces, mi punto es, ¿por qué coño tengo yo que pagar 1000 yenes más, que serían 8 euros más,
solamente porque una persona me lo vaya a envasar en una puta mierda de plástico que al final voy a tirar. Es que no me lo voy a quedar. No, no te sirve para nada. Es poco producente. Pues cojo, me voy allí, me lo como allí, o cojo, voy allí a comer cuatro piezas o 2 piezas y el resto me las meto en el tupper y me lo llevo y me voy al picnic tranquilamente. Y no te dicen nada. Pues nada, pues estuvieron burlando de mí un buen rato por el hecho de hacer eso, de decir de que era muy catalán por coger y hacer eso. Digo, no, vamos a ver, a mí me parece lógico. Luego al final, después de exponer mi punto de vista, sí es cierto que alguno dijo, bueno, lleva razón, es un precio excesivo por, por simplemente el plastiquito ese. Zack dice, la elegancia se paga. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Va a acabar aquí y de aquí va a acabar en el váter. A mí me da igual la elegancia con la que me lo pongan. Es que yo me lo pongo igualmente. No necesito que me lo adornen, no necesito flores, no necesito... No, necesito algo práctico. Algo práctico es, quiero comer esto, dámelo si quieres en un cosito blanco de estos de por expand y a tomar por culo, ya está. No necesito más, dice un poco catalán, sí. Bueno, pues seré catalán, pero me ahorro 1000 yenes de eso y me los gasto, yo qué sé, en un no mi joda y o lo que sea, en bebidas. Y ya está. Al menos a mí me parece mejor, o sea, si voy a un restaurante a comer y voy a valorar la presentación más que la propia comida, no sé. Prefiero que el restaurante esté limpio a que me pongan un plato súper bonito. No, no voy a un restaurante para hacerle fotos para el Instagram, a la comida, ¿sabes? Voy a un restaurante a comer, quiero comer bien, quiero comer en cantidad y quiero comer a gusto. Ahora, si me van a cobrar por ponerme adornitos, pues ¿qué quieres que te diga? No vuelvo al restaurante. De hecho, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? No, eso fue en Osaka, no fue aquí. Nada, en una pizzería en Osaka que tenía cerca de allí, de la zona donde vivía. Y una vez le pedí una pizza y me cobró, pues, no sé si fueron 800, 1000 yenes. Bueno, algo relativamente normal, ¿vale? Pido otra pizza y porque me la adornó con no sé qué mierdas, me la cobró como a 1800 y le dije, ¿what? Y dijo, no, no. Yo la pizza tan sencilla como la otra por 1000 yenes me vale. No necesito que me pongas mariconadas y mierdas encima del plato, ni hostias en vinagre. Yo vengo a comer, no vengo a que me adornes la comida. O sea, vete a tomar por culo. Como los putos restaurantes en los que te ponen 4 mierdecitas y te cobran una burrada, ¿no? Dame un plato en condiciones, cóbrame el plato en condiciones y que coma a gusto. Es que acá la gente paga. Es que ese es el problema. Se deja estafar. Es que ese es el problema de este país. O sea, el otro día cuando vino el de la luz, esto no sé si lo conté. ¿Fue esta semana o fue la semana pasada? ¿Fue esta semana? Sí. No me acuerdo qué día fue, no sé si fue el martes o el miércoles. Me viene un subnormal a decirme, oiga, es que está pagando mucho de luz, vamos a cambiarle los contadores de la luz. Y digo, ¿y a mí qué cojones me cuentas? Díselo a la administradora del edificio, que no es mi puta casa. Dice, no, pero es que usted va. No sé por qué hablo como Rajoy, pero bueno. Dice, pero es que usted va a estar pagando de más seguro porque a partir de cierta franja los precios suben. Yo no te preocupes, que yo pago lo que tengo que pagar. Yo sé muy bien lo que consumo y sé muy bien lo que pago. No, no, pero es que usted si paga más de 7000 yenes al mes le va a subir la cifra una borrada porque no sé qué. Yo, ¡eh! Para, majo. Digo, mira, ni teniendo todo el puto día la luz encendida y el puto aire en invierno funcionando, llegué jamás a pagar más de 5000 yenes al mes. Bueno, creo, más o menos. De luz, no, porque venía junto. Al venir juntos se subía, pero de luz solo, en mi vida pagué más de 5000 yenes. ¿Vale? Y el señor, bueno, pero es que por si acaso sube más de 7000. Digo, no te preocupes, que el día que suba más de 5000, corto la luz, marcho a la cafetería o a donde me dé la gana y ya no sube más la luz de 7000. Y ya no te preocupes que no va a subir nada, no va a dispararse ahí la de Dios. Y el señor, bueno, te dejo mi tarjeta por si acaso cambias de opinión, no sé qué. Y yo, Y te la dejó, ¿eh? vete a tomar por culo. Está ahí afuera tirado.
Creo Pues- que era su credencial que se ha Pues olvidado. dejaría la tarjeta o se le caería o no sé qué. Mi madre, es que ni le presté atención. Pero sí es cierto que hay una tarjeta ahí en la escalera. ¿Quieres traerla como prueba? Luego la tiras. Esto para que veáis que las anécdotas que cuento son 100% verídicas, ¿eh? Pero es que me tocó mucho los huevos el tipo. O sea, en plan... No, pero es que si pagas más de 7.000... Que no voy a pagar más de 7.000, pesado. Que te den por culo. Ya está. O sea... No. Pero es que aquí la gente se dejan engañar por nada. O sea, te vienen y te dicen... No, es que para pagar... Epa, que se te retuvo un mensaje. ¿Sabes? Dice, no, es que para... Ah, mira, ahí está. No me la des a mí. Enséñala a la cámara y la tiras a tomar por... Está en sus datos. No tapas así con la mano. Un poco. No, yo no me hago responsable. Ahí está la... Oye, este no es Shun. Este es Shun. Es la tarjeta estudiante de Shun. ¿Estás seguro que no era Shun el que quiso venir al cambio del agua? Que no, que este es De Shun. luz, perdón. Es Shun, ¿verdad? Espérate. Este que es del chino con el que vivía. ¿Qué ¿Ya ha cojones? venido hasta acá? No puede ser. Se la encontraría, ¿no? Algo. Vamos a revisar los apellidos. ¿Dónde está Shun? Cuando me pasó su nombre. Este es de su escuela. Coño, es que a ver cómo escribo yo Hijo. Chanya Shun así, me cago en la puta. Es su Mm, carnet de estudiante. Porque está del 2002. ¿Eh? Senen... No, es la fecha de nacimiento. Yo voto porque es del chino. Y es que se parece, joder, la puta cara. Lo que pasa es que no puedo escribir chino, no sé cómo se escribe su nombre. Y en Line lo tiene en Roma y escrito, así que no me vale. Bueno, si nos ven Vamos. Shun, se te ha quedado el cado. No puedo mostrarlo. Vamos a buscar una cosa, a ver. No sé si lo ven. Ño. Y si ponemos el nombre, a ver Shuntaro o algo que aparezca por aquí. No, es que evidentemente en chino va a ser distinto, no va a salir el kanji así. A ver si lo busco. Ay. No sé, me da igual. Tomar por culo. Pone aquí tirado en la mesa, necesito desinfectante. Tráeme para acá el alcohol, anda. Tráeme el alcohol, déjalo el Hansi. Pues bueno, ya apareció el dueño de la tarjeta, lo tonto. Dice, hombre, es un timo que por adornar un poco la comida cobrarte el doble. Para que luego digan que en Japón son honrados 100%, los cojones son honrados. Puro marketing. Ellos no quieren que pagues lo mínimo. Y los precios los pusieron ellos mismos, digo yo. Lo del restaurante me refiero. A ver, claro. Evidentemente, yo entiendo el punto de vista del restaurante. Pero... joder. De ganar un poco a ganar el doble, ya es un poco pasarse demasiado. Y aquí en la mesa, no sé, pues un trapo. Un trapito. Ay, se seca con él. No, hombre, pero un trapito. Bueno, tengo aquí la servilleta esta. Espera. Así. Vamos a limpiar. Bueno. Somos germenfóbicos.
Y yo me estoy volviendo germenfóbico por culpa de estas. Todo el día con la botellita de alcohol, echando es que spray. la verdad, llegas de pa' la todos los calle lados. Y ni siquiera te lavas las manos, no de frente a prender el ordenador. Mentirosa. Y abres Mentirosa. todo. No. Lo llego y lo primero que hago es quitarme la chaqueta. Y luego voy para el baño. Ojo. Pues bueno, el caso. El hippie este de la luz, que vino a tocar las narices y al final pues marchó en plan, bueno, pues me voy a ver si puedo estafar a alguien. Es que no sé, me parece ilógico. Pues Te de vi... la NHK. No, el de la NHK lo mandé directamente a la mierda. Y dije, sí. ¿No tienes monitores? Sí, mira. Todos ordenadores. Pero no veo la televisión. Ah, seguro que no ves la televisión. No, no entiendo japonés. Ala, corre. No me gustan los programas japoneses. O sea, no me acuerdo qué le dije exactamente. Al último que vino. Que es cierto que a uno me vino, le hablé y le dije, no veo la televisión porque no entiendo japonés. Y se quedó en plan, pero si me estás hablando en japonés. Y luego no me acuerdo quién fue de los que vino. Me parece que eran los testigos de Jehová o algo así, que me hablaron en español. Y un chico que vino me dio un papel y me empezó a hablar en español. Y yo, what the fuck. Y luego me contó no sé qué mierda y le dije, bueno, venga, hasta luego que tengo que trabajar. Y vine otra vez para acá. Pero sí, muy interesante. Dice, Yichan tiene mentalidad de abuelo cebolleta renegón. Novia de Yichan, vente con el papi Zack. Pero si ella es más renegona que yo, eso es lo peor. Mentira. No, que va. Tienes mentalidad de abuela renegona. No. Ya estás mayor y ya estás abuelita. No. ¿Quién cumplió años hace poco? ¿Los 20? Ah, yo. Sí, tú. En cada teta. Que tú. Dice que yo soy joven también de espíritu. Jichan tiene mentalidad. Otra vez lo ha vuelto a poner sin mayúsculas. Mi padre dice, hoy tienes Ay. diferente decorado de fondo. No, es el mismo. Mismo que siempre. Lo que pasa es que al principio pusimos el croma y después no. ¿No te Ah. pica los ojos? No, El puto cafuncho. no. Es que te habrás tocado los ojos con el alcohol No, y te no, escocerá. no, ya me está picando de hace rato ese cafuncho. El cafuncho que no hay en casa. No tenemos plantas. Ya, pero hemos salido y se debe haber quedado en la ropa, en el pelo. en Pues todo. no, yo no tengo alergia a nada. Yo soy un chico muy sano. ¿No se te estaban cayendo los mocos hace un rato? No, se me caían a la calle porque estaba frío. Luego cuando entramos ¿A ti al... también? No, Estaba sonando. no me soné. No, Sí, no. sí. ¿Dónde está el pañuelo? Yo que sé con qué te habrá sonado. No. ¿Y qué más? Lo de los vídeos por subir. Sí, eso, que subí el... Cuando fuimos a la juguetería. Cuando intentó empezar a ser youtuber y a decir cosas y se despidió ella. Muy guapamente. Y si les gusta, si les ha gustado el vídeo, denle like y suscríbanse. Ay, ya, no me vas a recordar. Fue muy gracioso. Yo creo que a todo el mundo de los que están aquí les gustó verte en ese vídeo y les sorprendió. Sí. Tengo voz de pito. Bueno, pues coge y haz como... ¿Qué era? El tren este. Era el tren Thomas, creo que decía. ¡No tiene pito! Ah, no, era Dora la Exploradora. Era Dora la Exploradora la que decía. ¡No tiene pito! Pues tú tienes pito. Ay, ponme la pizza a calentar y la enseñamos. No, antes de que la ponga a calentar, mejor mira, muéstrala porque tengo que cortarla. Es muy grande. Que no entra en el horno. En la entrada. Pues debería entrar. Al final no compraste nada de sushi y compraste una pizza. Compré 2. ¡Ay, que sea! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Se torneó entera! ¡Ah!
Bueno, es que también la metiste en la canastilla de la bicicleta y estuvo en el piso y... Ábrela, ábrela. Vamos a curarla. Que al final no os conté lo que llevé al picnic. En vez de ir a por el sushi, al final nos fuimos a un supermercado todos juntos y compré 2 pizzas caseras y un postre muy bueno de tartita de matcha. Y me comí una pizza al mediodía y el postre de la tartita de matcha. Y ahora, muy amablemente, pues me comeré otra pizza. Joder, vaya día de pizzas. Y el mismo postre. Y ya está. Y esa va a ser mi cena. Y mientras cene, porque es que ya son las 11:30, me estoy muriendo de hambre, la verdad. Tenía que haber cenado antes del vídeo, pero no tenía hambre. Y ahora me empezó a dar hambre. Te lo dije. Bueno, pues entrarás tú para suplirme. No, Tanto que quieres empezar a hacer vídeos, no, pues... yo no he dicho nada. Sí, sí. Así que... ¿Qué le pasó? Que se dio toda la vuelta. ¡No! 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 ¡Tarán! Bueno, igual se mezcla todo en el estómago, así que te lo puedes comer. Toma, toma. Intenta arreglarlo, anda. Anda, intenta arreglarlo un poco. Esa pizza. Intentar... ¡Ah! Arreglarlo. Encima se te echó. ¿No me chorreas tú, que vienes con las manos mojadas? No, no. Ay. Ya no sé ni de lo que iba a hablar. Joder. Se me fue. Ah, eso, que lo que comimos, las pizzas y... La pizza y tal, y ella se comió el sushi. Ella sí se pilló sushi. ¿Cuánto te costó la pizza? Mira el precio. 646. ¿Pone eso? ¿Por lo tanto? 645.84. Ah, claro, por los impuestos. Sí, sí, sí. Pues eso. 645,84. La verdad, os juro que tenía mejor pinta, la pizza de teriyaki. Venía ahí con la salsita, con el pollito ahí teriyaki, con maíz, creo que venía también. Y creo que nada más. Sí. ¿Cómo va a tener mayonesa? No puede ser mayonesa, será nat. Bueno, pues con mayonesa, ¿vale? Te lo compro. Ya ves, esto tiene también. Bueno, vale. Bueno, al final va a ser una comida sana, no hay problema. No hay drama. Las hacen en el supermercado ese y la verdad están bastante guay porque... Para un apuro como este, es como... A ver, en España cuando me iba de picnic con los amigos o lo que fuera, me iba al supermercado y me compraba una empanada. Y era lo que llevabas para compartir y demás. Está mejor la empanada, también te lo digo, duraba más. Porque te daba para comer el picnic, te daba para cenar en la noche y todavía me sobraba para desayunar al día siguiente. Así que fijaos si estaba bien. Pero tengo que decir que las pizzas, ya lo he dicho 1000 veces, las pizzas en este país son una mierda muy grande. Pero, bueno, realmente son una mierda muy pequeña. Ese es el problema. Que no están bien de sabor, porque no me gusta la masa como la hacen, y son muy pequeñas. Es que normalmente son, ¿qué? 20 centímetros es esto. Es la palma de mi mano. Esta es algo más grande, esta debe ser de 25, puede ser. Más o menos así. ¿Vale? Vamos a comprobarlo ahora si queréis. Pero a ojo me parece que es así, tranquilamente. ¿Qué pasa? Que yo hago pizza normalmente en casa. Y la masa que yo hago, pues es un poco distinta. Tiene mucho mejor sabor, ¿sí o no? Yo me puedo vanagloriar de que hago unas pizzas cojonudas. Y si tuviera un horno un poco más grande, pues haría las pizzas más grandes. Las tengo que hacer de acorde al tamaño al horno que tengo aquí. Que por desgracia no es muy grande. Algún día pues me compraré un horno mucho más amplio. Y podré meter pizzas de 30 centímetros y demás. Serán pizzas forococheras. Y luego las venderé. Pero bueno,
el caso... Uy, ¿tiene sueño? Uy, sí, pues vas a tener que ponerte aquí a hablar tú mientras yo ceno, ¿eh? Sabes que me he levantado temprano todos estos días. Ir preparando preguntas... Uy, no me tires de eso. Ir preparando preguntas porque cuando llegue ella, pues que empiece a responder. ¿Yo? Sí, claro. Si yo estoy comiendo no puedo hablar. Pero si siempre haces tus directos comiendo. No siempre. De vez en cuando. Bueno. Pues es el momento en el que tomas el relevo y los últimos 25 minutos, 15 minutos serán para ti, para que cuentes cosas. Sí, sí. Y entonces nada, a ver, ¿qué más? Eso, lo que os estaba comentando de los vídeos por subir. La semana que viene ya está preparado el vídeo pendiente por subir ¿De qué era el de la semana que viene? De Yomu Supa. Ah, es verdad, de cuando fuimos al supermercado típico que vamos, el Guio Musupa, que me deberían de patrocinar. No solamente el Yomu, el Hama. También el Hamasushi me debería de patrocinar. Por hablar demasiado de su sushi y de las veces que vamos. Y de las veces que obligamos a ir a gente al Hamasushi. Que eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, todo bien. Y el martes pues volveré a la oficina, por cierto. O sea, volveré por unas horas, porque tengo que hacer unos trámites. Pero volveré a tener las bueno, ya cobró mejor pinta. ¿Recordáis que dije que más o menos así? Pues a ver... ¡Ah, hostia, cómo quema! Ah, sí, ten cuidado. Bueno, es que mi mano siempre está en helada, así que yo no me lo puedo agarrar. Oye, pues este igual son 30 centímetros, ¿eh? Trae el centímetro. Vamos a medir. Ahora tengo curiosidad. Ahí en la... Bueno, ya lo cojo yo, ven. Yo creo que estos son 30. Ya verás tú. Esto es un rabo forocochero en condiciones. Pues sí, sí, pollo con salsa teriyaki y un poco de kiabetsu. Y mayonesa, ¿ves? A ver. Ponemos el 0 aquí. ¡Ojo! Pues sí, más o menos, ¿eh? ¡Ojo! 28. Casi. Bueno, te cedo la silla. Oso. Cierra la puerta y te cedo la silla. Vale. No, pero cierra la puerta contigo dentro. Que no voy a hablar. No, habla tú, me da vergüenza. Que yo quiero comer. Vale, come y conversamos, como cuando haces lo mismo en un restaurante. Pero tú puedes hablar más. Cuenta algo. Cuenta, yo qué sé. No, más bien tú cuenta, ¿qué tal está la pizza? Pruébala. ASMR de pizza. Que se me va a caer. Se me va a caer porque no la puedo cortar en condiciones ahí. Ahora no se te va a caer. Se va a caer el plato. Se va a ir a tomar por culo. ¿Qué plato lo pusiste? ¿Por qué está tan...? Ah, porque está movido. Ah. Ah. Pero pruébalo, pues. Déjame cortarla primero y Pero que se si ya está enfríe. cortada. Que se enfríe, pesada. Ay, qué tiquismiquis. Bueno, déjame, tengo un toque. Bueno, varios. Al menos lo reconozco. En serio, no está tan caliente. No puedo. ¿Sabéis la expresión necollita? Tener la lengua de gato. Muy típica. Y seguramente todos los que sigáis vídeos de Japón ya la hayáis conocido. Y el que no la conozca, pues se lo explico. Aquí en Japón, el que no puede comer cosas calientes se le llama nekollita, que significa lengua de gato. ¿Por qué? Pues porque no pueden tomar cosas calientes. En mi caso, no solamente soy nekollita, soy nekote. Esta palabra no existe, pero me la invento yo, porque soy así de guay. Igual que hago mis chistes malos. Como el de Michael Jackson. Pero Ese sí está bien. ese triunfa. Ese sí. Ese triunfa. Ese cada vez que hay una reunión de japoneses y suelto mis payasadas,
pues se parten de risa con ese especialmente. ¿Cuál fue la payasada que solté hoy antes? No, solté varias. ¿Cuál de todas? Sí. Sí, y solté varias. Pero en plan de chistaco así mal. Ah, sí, es verdad. Hay una cadena de restaurantes. Ese fue bueno. Hay una cadena de restaurantes que se llama Suquilla, ¿vale? Que sería como el hogar que te gusta, algo así. Y mi chiste fue que si vas mucho al Suquilla y comes mucho en el Suquilla, sabes que cuando comes una comida mucho, pues la acabas aborreciendo. Pues entonces, ¿qué se pasaría a llamar el Suquilla? Kiraiya. Kirai significa odiar. O sea, lo contrario a Suki. Por eso el chiste. Pero es bueno. Llega un punto en el cual, cuando dominas el japonés a tal punto, se te ocurren ya chistes malos. De ese Igual los estilo. japoneses siempre se van a reír. Aunque no lo entiendan a veces. Bueno, a veces... Como cuál, ¿no? Sí, todos los que conté lo entendían. Eran juegos de palabras y lo entendían. Es que, a ver, yo tengo un sentido del humor como el de los señores mayores, ¿vale? Como el de los viejecitos. Se llama el Oyaji Yagu. De hacer bromas de señor mayor. Y es que en japonés especialmente me gustan mucho los juegos de palabras. Mira que en inglés también, porque por ejemplo el chiste de la mantequilla de cacahuete es buenísimo. ¿Ah? ¿Cuál es eso? Luego te lo cuento en privado. Pero... Pero en japonés me encanta también hacer bromas de ese estilo. Así que bueno. Ay. Mira, preguntan por ahí. ¿Las pizzas de horno en Japón están más a o menos? Más o menos. Más o menos, supongo que quiere decir. Pues están más o menos hechas una mierda, la verdad. Por lo menos las que he probado en restaurantes y demás no me ha convencido demasiado. Por el tamaño, sobre todo. Y porque la masa, no sé, era muy plana, muy falta de sabor. Es que está hecho para el gusto de los japoneses. Los japoneses no comen No le gustan mucho. el sabor intenso, le Claro. comen poco. Bueno, cosas de ellos. Y luego por ahí, Manuel Chávez dice: ¿quién cocina en tu casa? Emiko se le quema el arroz. Saludos desde Perú. Se le quema el arroz. Es que no cocina el arroz, lo hace la arrocera. Oye, pero igual no, pero no me sale bien o me sale mal lo que yo cocino. ¿El arroz? No, en general. Ah, no, lo que es el lomo saltado, que normalmente me lo hace con pollo. No, si te lo echo con carne. Y de también, res. con ternera también, pero normalmente con pollo. No había presupuesto. Estuvo muy bueno, de hecho, mis dieces. ¿Y qué más me hiciste? Bueno, explícalo tú. Hola. Ya tienes Tú ya, me lo estás diciendo, me ya lo tienes estás tema. diciendo porque si dices algo malo después yo ya no voy a cocinar. Cocina muy bien, me gusta todo, pero explícalo tú y así yo puedo seguir comiendo. Ay, pero qué plato. Vamos a saltar. ¿Tú lo sabes? No, tú lo sabes. Ay, Que no me sí. hagas hablar, que quiero comer. Ah, ya. A ver, aparte del lomo saltado que te he preparado, ají de gallina. Que por cierto, ese plato le gusta mucho a los japoneses. No sé por qué. Pero les gusta mucho. ¿Qué más? A ver. El ceviche también. Que les parece algo raro, porque la primera vez me dijeron, pero ¿cómo haces para que el pescado tenga esa textura? Y yo le digo, no, es que se ha cocinado porque tiene limón, ¿no? Porque acá les gusta crudo. Ah, sí, pensaban que lo había metido al vapor o que lo había frito. No sé de dónde sacaron eso. ¿Y qué más? A ver, ¿qué otra cosa te he preparado? Chicha morada. Ah, sí, te he hecho chicha morada. Que también les parece muy extraño porque me decían que maíz negro. No, es un morado bien oscuro. ¿Qué? ¿Pero eso es salado? ¿Cómo se come? Pero les gustó. Bueno. Sí, sí les gustó. Lo que sí no les gusta para nada es el arroz con leche. Eso para ellos es algo muy raro, ¿no? No lo comen. Arroz con leche tienen bastantes traumas también en España. Ah, sí. Arroz con leche no es peruano. ¿O sí?
Pues también se prepara en España y en Perú y en otros países. Pues eso. Muchos japoneses cuando visitan España y lo prueban, pues se quedan en plan, no. O echarle tomate al arroz también. Hacer el arroz a la cubana. Ah. No les gustan sabores muy fuertes, no les gusta el cilantro. Tampoco tiene un sabor muy fuerte. No, la mayoría no le gusta. Luego están los japoneses especiales que realmente disfrutan de la gastronomía internacional y disfrutan de cosas como el guacamole, por ejemplo. Ah, sí. Ujú. Bueno, es que hay de todo, en verdad. Y también hacen sus experimentos, como la paella que tenía, ¿qué le habían echado? Queso, También, o tomate, cebolla caramelizada. no, Mm, masago, ¿Qué es eso? como caviar de huevos de pez. Mm. Eso también, con ¿qué más le habían echado? Bueno, cosas así medias raras que para ellos es paella, pero en realidad parece cualquier otra cosa menos paella. Pero se lo comen. Bueno, mientras se lo coman y lo vendan, normal, que ¿Verdad? sigan haciéndolo. Y sigan llamándolo como le salga de los cojones. Ujú. Pero bueno, básicamente eso. También hay que decir que no solamente cocina ella en casa, ¿eh? Ya, sí, sí cocino, de vez en cuando sí. Pues ahora expone eso. A ver, ¿qué es lo más rico que has preparado? Expon las cosas tan ricas que te hago. ¡Ay, el cachopo! El cachopo que es un plato asturiano, que es con carne de ternera, que le echas queso, ¿cómo se llama este queso? Queso azul, De cabrales. queso de cabrales con jamón, ¿no? Ujú. Y lo empanizas y lo fríes y es buenazo. Y te falta la otra capa de filete. Ah, sí, también. Y lo empanizas y lo fríes. Muy rico, sí. ¿Qué más? A ver. Los frisuelos. Pero no te echo solamente cocina asturiana, te echo también cocina japonesa, te echo cocina italiana. Yo Ta- también. Sí, sí. También te hago guacamole. Yo también. También te he hecho burritos, también he hecho... Joder. Ya, pero yo estoy diciendo lo que me gusta más. Yo te dije que expusieras todo, Ya, no solo ya, eso. pero yo quiero hablar del cachopo. Ah, bueno. Tío, ¿irás al parque temático de Mario Bros? ¿Dónde está eso? Es verdad, leí algo de que lo iban a abrir. ¿Eso En no está el... en Osaka? Sí, en el USJ me parece que lo iban a abrir. Ah, Pero no sé cuándo, no sé si a partir de mayo o qué. Mira, no. ¿No querías ir a Osaka? sí. Vamos al USJ. Bueno. ¿Qué tal está, Me... ¿Qué fue eso? Me... Eso fue mi estómago. ¿Ah, sí? Que se Me escuchó mi parecía. estómago. Qué pava. Mm. Pero bueno, tú decidiste comerte esa pizza. Yo te dije que no la compraras. Te dije, no, que está horrible. Pero Ya tengo bueno. cena. ¿Viste? Tengo cena, no tuve que hacer nada. Pero había cena. ¿Ay qué? Las judías con arroz. ¿Vosotros cenaríais judías con arroz para cenar? O sea, cenaríais para cenar. ¿Tomaríais para cenar judías con arroz? Ya está, no hay más preguntas. A ver cuántos sí salen ahí. Si salen más de 10 sís, a lo mejor me lo como un día. Mira, te lo puedes comer. Pero duermes en otro cuarto. Yo No. no iba a dormir contigo. ¿Qué cenaste tú? ¿Yo? Sí. No me acuerdo. ¿Judías con arroz? ¿Quién va a dormir contigo? ¿Tú? No. Ricky Spanish. Tú duermes aquí en el sofá. Ya está. No hay más preguntas, señoría. Yo no tengo tus problemas. Yo con mi perro. Ya ves, Manuel Chávez dice que no cenaría, lo siento.
Bueno, Eres ya, rara. pero yo no tengo ni un problema. ¿Cuál es el problema? Tú que te comes a tu madre por una pata. Ah, no hables así. Eso es no. ¿No? No. ¿No comes de todo? ¿No comes mucho? No estás a todo el rato. Ay, me apetece un dulcito. Ay, dame no sé qué chocolate. Ay, dame no sé qué. Ya, pero no ando comiendo de todo. Ay, se me apetece no sé qué. Se me antoja esto, se me antoja lo otro. Ay, ya, pues vamos a comer no sé qué. Yo no hablo así. Ese eres tú, oye. Yo no hablo así. Qué difamador que eres, oye. ¿Acaso es mentira? Sí. Ujú. Sería judías, arroz y huevo frito. ¿Cómo? Y eso comí. Es un taco. ¡Hostia! O sea que es una comida peruana. Ay, pero estaba rico. Pues mira, el chaval no es adivino, pero... acertó todo, vaya. Y un postrecito. No, no he dicho nada de postrecito. Ay, Todavía. ya pues. El postre para luego, para cuando acabemos el vídeo. Pues eso. Joder, al final no me voy a comer la pizza entera, ¿eh? Te lo dije. Bueno, ya tengo desayuno para mañana. No se tira. Pero eso va a estar tieso. Pero La mañana pizza va a estar... se mete al microondas. La pizza que no se come por la noche se desayuna. Esto es una tradición española. Muy llevada por muchos años. Pero esa pizza ya no tiene nada de pollo. Que sí, que tiene aquí un poco. Que y tiene allí... un trozo. Bueno, ¿y qué? Es pizza de kiabetsu. Pues no me tomes sidra de kiabetsu. Pues me tomo la pizza también. Si te escondes no se te ve. Es el Ricky. No, deja Ricky Spanish. ¿Y nada? ¿Qué más nos queda que contar? Yo creo que nada más, en realidad. Porque ahí hablamos de los picnics. Hablamos de las anécdotas de esta semana. Yo conté los vídeos que estaban por subir. Y que dentro de 3 semanas... Hostia, a finales de este mes sería. A ver. 1, 2, 3... ¡Oh! El día 28 de este mes hará las 52 semanas, o sea, un año. Ah, no. Hostia, pues no, igual hace un año ahora que empezamos en este vídeo. Porque me salté un par. Porque hubo un par de semanas que no hice. Así que igual hice ya un año haciéndolo All with Japan. Y vas a hacer algo especial. ¿Queréis que haga algo especial a fin de mes? Que se cumplirán las 52 semanas. Si tenéis alguna idea, dejadla ahí escrita. Y vemos a ver qué podemos hacer. Porque, no sé, ¿qué podemos hacer? Que ya ceno en directo y todo. ¿Qué más especial que eso? Y que YouTube no censure, por supuesto. Ojo, a ver lo que decís. Y que YouTube no censure. Eso es importante. Podríamos hacer. Tirar a Ricky Spanish por la ventana. No, estás loco, no se lo... Las tiendas coreanas. No, porque tiene que ser domingo de noche. El directo. Ya hemos hablado con un profesor mío. He llamado a un colega también. A Dani. Hoy le dije que le iba a llamar otra vez y me dice, no, tío, que tengo cosas que hacer, que tengo un audio que ver, que escuchar, no sé qué, y tengo que responder no sé cuántas preguntas de no sé qué hostias me contó. Le dije, bueno, vale, pues no, tía, llamamos a Ignasi. ¿En serio lo vas a llamar? No, ya quedan 6 minutos, pero podríamos llamarle. Pues en plan, es que si yo hablo, la gente se le va a quitar las ganas de venir a Japón. No sé. Lo llamo mi madre. Y digo, la mamá. Llama a tu mamá.
Y luego me dirá, pero a mí no me pongas en el YouTube ese. O a mi padre que participe por voz en lugar de por escrito. También. Ujú. Ay, ay, ay. Me pica mis ojos. O llamamos a tu hermana. A tus hermanas. No, ahorita no. No, ahora no. Por el especial. Perdone, no. A estas horas no. No, a estas horas es por la mañana. Si Manuel Chávez está viéndonos desde Perú, pues están despiertas, o deberían. Haz fiesta. Sortea tus figuras de Dragon Ball. Esa es mi respuesta. No. Llamar amigos sí puede estar gracioso, dice Miquel Colme. Llama a gente random. Llamo a un japonés y le digo... Omaba, Edudes, Merikuri. Tú cenando y yo comiendo. Dice mi padre. Pues no, las figuras de Dragon Ball se quedan en España, que están muy guapas. Que me costó llevarlas. ¿Te costó a ti? Bueno. Entró toda mi maleta. No, yo tuve que llevarte a España. ¿Te costó mucho? Un poco. Pero todo bien. Y finalmente llegaron sanas y salvas. No hubo problema. ¿Vas a abrir una juguetería? No. Trae a tus vecinos. No. Pobre mi vecino. Una vez... No, le consulté varias veces. Cosas. Una cuando un compañero de piso tuvo un accidente y tuve que llamar a la ambulancia y demás. Que en ese momento yo estaba un poco que no sabía qué hacer y lo único que se me ocurrió fue salir corriendo, picarle al vecino y decirle llama a la ambulancia. Y le expliqué la situación y dije llama a la ambulancia porque estaba que no podía yo. Luego otra vez le pedí la aspiradora. Le pedí una aspiradora porque necesitaba hacerle el vacío a una bolsa, ¿vale? Para guardar toda la ropa y dejarla ahí bien apilada. Mi aspiradora no tenía tubito, como tal. Entonces tuve que pedírsela y decirle, tra para acá, déjame ir ahí un rato. ¿Qué más le pedí también? Pedí varias cosas, no sé. Pero no le voy a pedir que salga en un vídeo, evidentemente. Es más probable que algún colega le llame y diga, pues vamos a hacer videollamada, a que lo haga con un vecino. Además, si lo hago con un vecino no vais a entender nada. Porque si hablamos en japonés o hablamos en inglés y no sabéis japonés o inglés, no llegaría a nada. De hecho, el vecino de aquí enfrente... ¿Habla inglés? Es lo que estaba pensando, creo que no. Creo que no. Y por aquí no creo que haya ningún vecino que hable inglés. Pues la mayoría son chinos. Ah, sí. Abajo hay uno. Ah, es verdad, el que nos dio la mesa. El que te regaló la mesa. El que me regaló la mesa sí hablaba inglés, es verdad. Pero no sé si sigue viviendo ahí. Ah, O se mudó. No sé. No sé. No, pero bueno, da igual. No. Mejor llamar a alguien por teléfono. Así no hay riesgo de contagio de coronavirus porque hay que mantener social distance. Nada de andar pegaditos. Bueno, todavía quedan 3 semanas. Aquí podéis ir dejando ideas y ya veremos lo que hacemos. Tiempo hay. Se pueden hacer muchas cosas. Lo más probable sea que acabe llamando a alguien. Yo creo. Porque no tengo ganas de salir a estas horas. O sea, mañana madrugo. Así que como que no. Y ya está, ¿no? Ujú. ¿Algo más que quieras añadir? No. No. Nada de comida peruana. Nada de saludos a tu compatriota. Sí, saludos a Perú. Y ya. Parece que iba a arrancar, pero no. Bueno, pues nada, chicos. Yo a ver si me termino la pizza antes de irme a la cama. O morir de indigestión. Es que no tengo más ganas.
No te lo comas. Pues se queda para mañana para desayunar. Ya está. Otro día más que no desayunaré mi bocadillo de tortilla. Pero si lo comes, que hace 2 años que comes el mismo desayuno. En realidad más. En realidad más. Y pienso que empecé a comerlo aquí. ¿Hace cuántos años desayunas lo mismo? ¿En serio? Papá, ¿cuánto tiempo hace que llevo desayunando tortilla para desayunar? Porque ¿De yo no lo sé. verdad? ¿No te cansas? No, me gusta mi desayuno. Y antes se lo hacía con el colacao y ahora lo hago con matcha latte, que me gusta más. Ay, pues nada. Vamos a acabar. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. Ha sido un placer teneros, como siempre. Han sido unas risas sanas. Aunque seas una quejona. Yo me he quejado. Todos los días de primeras dice, ay, hoy no voy a salir, que estoy muy fea. Ay, no sé qué, ay, que no estoy peinada. Ay, que me he laseado el pelo. Déjame, no me despeines. Pero si luego no vas a salir. Ay, pero por si acaso. Que luego a mitad de... Que luego a mitad de directo a lo mejor se me antoja salir. Yo no hablo ¿sabes? así, mi voz no es tan delgada. Mi voz no es así. No tengo voz de pito, pero me quejo porque tengo voz de pito. Ya terminó el directo. Ya cállate. ¿Tortilla francesa o tortilla de patata? Pregunta Miquel. Pues es tortilla francesa pero con jamón york. Bueno, o sea, con jamón dulce. Así en... Normalmente en pan Bimbo. ¿Qué dice? Una des de niño. Bueno, no dice una fecha concreta, pero desde hace bastante. Es que especialmente empecé a tomar ese desayuno cuando iba a casa de mi abuela los fines de semana. Y luego para comer, la sopa de mi abuela. Abuela, y te quiero. Si algún día ves esto, o se lo enseña a Diego, pues, Abuela, y te quiero. Y el filete con patates, me hacía. Así. Y yo qué sé. Y luego una vez que me engañó. Que no tenía jamón york. Y echó jamón en leche. Para desalar el jamón. Y me la hizo con jamón de jamón serrano. Después de pasarlo por la leche. Y me intentó dar el pego. Me lo comí. Y luego mi primo me dice, abuelita, ¿por qué metiste el jamón en la leche? Y se jodió todo el país. ¡Cacha la boca! Y desde ese día, pues surgió la broma de decirle a mi abuela Teja 2x3 que si lo había pasado por leche o qué. Pero sí, desde mucho, mucho tiempo. Y también me comía bocadillos de filete de ternera. Ah, qué rico. Para desayunar. Era un niño muy feliz desayunando. También probé otro tipo de desayunos, como cereales y mierdas así. Y leche con galletes y cosas así, también. Los 3 años, desde los 3 años, dice mi padre. Desayunar casi lo mismo todo el tiempo. Yo no podría. Pues yo a ti te como... Pues no botes a mi perro. Ya, dame. Dame mi perro. Yo a ti te como y no me canso. Yo no soy tu desayuno. No, eres la cena. El desayuno solo a veces. Bueno, pues nada, eso. Que... Hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Bye, Jichan. Haz un buen especial. 1 millón de suscriptores, especial 1 año. El día que llegue al 1 millón de suscriptores, o el día que llegue a los 10.000. Es verdad, es que de hecho dije que si llegábamos a 5.000 era. Ya, 5.000 antes de Navidad. O a 10.000 antes de mi cumpleaños. 10.000 antes de mi cumpleaños, que no creo que se dé. Contábamos en una anécdota especial. De lo que pasó en el onsen de... ¿Dónde era? Ah. Natami.
¿Cuál? No, en el... Ah, sí, el de Atami, sí. Lo que pasó en el onsen de Atami. Y ella te manda muchos recuerdos, dice mi padre. Ah, de mi abuela. Pues nada, eso. Que nos vemos la semana que viene. Gracias por haberos pasado. Y ya sabéis, dejar por aquí ideas de lo que podemos hacer para el especial 1 año de All Week Japan. Besitos para todos. Nos vemos. Vamos a poner aquí el ending. ¡Pa!